agradecidos. Regresamos a casa también con animados, fortalecidos, agradecidos con el Señor por este tiempo que hemos apartado para Él, a pesar de que hoy es un día de descanso, pero sabemos que Dios va a hablarnos esta noche. Pues, Padre, te damos tantas gracias por esta noche, Dios, en que has apartado, Señor, un tiempo para que nosotros podamos, Señor, recibir un mensaje del cielo, Señor, para cada uno de nosotros en nuestras distintas facetas como hombres, como varones, Señor, que vivimos relacionados con nuestra edad, con nuestra situación, Dios, pero seguramente tú vas a hablar una palabra a cada uno de nosotros esta noche, Padre. Gracias. Gracias por los que estamos aquí, por los que están conectados, por los que, Señor, hoy reciben tu palabra, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues, ¿quiénes estuvieron acá el día de ayer en la reunión? A ver, ¿quieres levantar tu mano? ¿Quiénes estuvieron? Bueno, hay varios que no tuvieron oportunidad de estar acá, pero en verdad yo te animo, fue de gran bendición. Sí, varones, ¿están de acuerdo conmigo? Recibimos bendición el domingo, ¿verdad? Entonces, Dios me hizo recordar algunas fases de mi vida como creyente, ¿no? Cuando llegué acá a las Torres también y empezamos a conocer este mensaje que ayer Dios nos recordó, y el título del mensaje de ayer es ¿Cuándo el hombre es hombre?, ¿no? Y de momento como que el tema no lo entiendes, pero cuando tú lo escuches, te animo, está en YouTube, escucha ese mensaje, va relacionado a lo que voy a platicar hoy un poquito, porque en verdad me animó mucho el poder refrescar lo importante que es poner en práctica las responsabilidades y las funciones que tenemos como varones, que estamos al frente de una familia, de un hogar, y la familia se empieza a formar a través del matrimonio, ¿sí? Ahí inicia una familia a través del matrimonio. Tenemos hijos, crecen nuestros hijos, y al final, ¿cómo termina la familia, verdad? Terminamos igual como iniciamos, como un matrimonio. Y esa es nuestra carrera que tenemos que caminar y correr en el día a día, porque como matrimonios, pues seguramente hay cosas que tenemos que superar, hay cosas que tenemos que ceder, hay cosas que tenemos que aprender también dentro del matrimonio, ¿verdad? Para que permanezca. Y el pastor ayer nos hablaba acerca decía que hay 3 reglas que necesitamos poner en nuestra vida. Te lo voy a comentar rápidamente. Y decía que la primera es una responsabilidad de obedecer a Dios, ¿no? Y ahí voy a yo a centrar también el tema de esta noche. Y luego también decía que cuán importante es cuidar el huerto, nuestro huerto. Dios nos puso un huerto a cada uno de nosotros, nos plantó ahí, nos hizo una Eva a cada uno de nosotros, y nos dio ciertas responsabilidades que tenemos que cumplir, ¿no? Y también hablaba acerca de que no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Así que ahí puedes leer esta plática nuevamente en YouTube, vas a encontrar esta enseñanza que ayer tuvimos. Y yo quiero centrarme esta noche y partir de ahí mismo, de este mensaje, Génesis capítulo 3, del verso 9 al 11, ¿sí? Al 12, perdón, dice así: mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y él respondió, la mujer que me diste, o sea, el culpable es Dios, ¿no? Porque dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y aquí inicia la historia de vida del hombre, ¿no? Es la primera vez que encontramos en toda la palabra miedo, ¿no? Y vamos a ir un poquito relacionando esta palabra con la consecuencia de nuestros actos, ¿sí? Todos nosotros tomamos decisiones día a día, ¿no? Pero aquí la palabra nos enseña que este hombre llamado Adán
tenía una instrucción, ¿no? Seguramente tú conoces un poquito la historia de la creación del ser humano, del hombre, y donde Dios le estableció ciertas reglas que de ese árbol que estaba ahí no debía comer, ¿no? Entonces la mujer se tomó engañada por el diablo, Satanás, a través representada de la serpiente, le ofrece y la mujer toma, come y le comparte a su esposo, ¿verdad? Y luego dice el Señor, Adán, es que la mujer que tú me diste, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces nosotros dentro de nuestro matrimonio hemos dicho, ¿por qué me casé con esta mujer, no? Sí, ¿qué estoy pagando, no? ¿Por qué me tocó esta mujer a mí? Y empiezas a responsabilizar, ¿no? Tus decisiones desde ahí, pero mira, nada es casualidad, ¿no? Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y yo te puedo asegurar que la mujer con la que tú te has casado es la mujer que Dios eligió para tu vida. Solo nos hace falta ir corrigiendo, ir alineándonos, poniéndonos de acuerdo, pero no podemos culpar a nadie. Finalmente, nuestra esposa es una gran bendición, es una gran mujer para nosotros, es una gran persona que nos va a ayudar, que nos va a bendecir, que nos va a complementar. Esa es la palabra correcta. Ella nos va a complementar y uno a otro nos complementamos en nuestro matrimonio, pero lo que quiero centrar aquí es el acto y la consecuencia que el hombre hace y recibe por acceder y desobedecer una instrucción directa de parte de Dios. Dios le dijo, no debes de comer ese árbol, el hombre no toma las medidas necesarias y desobedece a Dios. Y como consecuencia de este acto, tú vas a ir, ahí lee Génesis 3 más adelante, vas a leer cómo el Señor reprende a la serpiente, confronta a la mujer con su decisión, reprende al hombre y le da un castigo. No es desechado, es desterrado del gran plan de bendición de Dios para el hombre. Dios siempre ha amado al hombre, siempre está interesado en bendecir al ser humano, en ser un padre para él, pero nuestras decisiones nos han llevado al lugar donde cada uno de nosotros estamos hoy viviendo, ¿sí? Si tú puedes ver tu vida como varón, como persona, en tu matrimonio, en tus finanzas, en tu vida personal, tenlo por seguro que el lugar donde estamos hoy, cada uno de nosotros sentados, es el resultado de nuestras decisiones, ¿sí? Lo que hemos decidido, lo que hemos hecho, cada uno de nosotros somos el resultado de lo que hemos decidido, ¿sí? Nuestro matrimonio puede estar en un conflicto, en una crisis, pero no ha sido consecuencia de que la mujer tomó una decisión. Somos los primeros responsables de lo que hoy estamos viviendo dentro de nuestro matrimonio y aún más dentro de nuestra familia con nuestros hijos. El resultado de lo que nuestros hijos están viviendo es una responsabilidad nuestra, es de lo que hemos hecho o dejado de hacer como padres, como varones responsables de nuestra casa y de nuestra familia. ¿Sí? Dios estableció sobre nosotros una autoridad, una responsabilidad, y somos nosotros los que tenemos que llevar a cabo ese plan perfecto de Dios. Dios siempre ha amado, se ha interesado por el ser humano, por amarlo, por cuidarlo, por prometerle, por bendecirlo y por interesarse por él. Pero sabes, siempre hay un plan de bendición para Dios. Y quiero que me acompañes a Romanos capítulo 5. Yo creo que todos conocemos un poco la historia de Adán y de Eva, el resultado de esa desobediencia, ¿sí? Pero en Romanos capítulo 5 vamos a encontrar un gran mensaje que nos bendice y nos ayuda. En el verso 12 en adelante, te lo voy a leer ahí en la Nueva Traducción Viviente, dice, cuando Adán pecó, el pecado entró al mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte. Y yo quiero preguntarles, ¿cuál fue el pecado de Adán? ¿Cuál? La desobediencia, ¿verdad? Ese fue el pecado de Adán. Entonces, si queremos
entender parafrasear este versículo, entonces puede decir, vamos a decir así, que el pecado de Adán, la desobediencia, introdujo la muerte. Y a veces somos muy ligeros, no entendemos que cuán importante es obedecer y cuán peligroso es no obedecer, ¿sí? Dios le dio una instrucción a Adán específicamente y él no obedeció. Y la Biblia marca y señala en este versículo que el pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Verso 13. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado, porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, a quien aún tenía que venir. Y luego dice el verso 15, pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y ahí vamos a parar. Entonces, podemos ver cómo es esta palabra nos enseña que el pecado, la desobediencia es un pecado. Y el pecado es aplicado a la muerte, es muerte. Y cada vez que nosotros como varones y como hijos de Dios desobedecemos, estamos introduciendo muerte. ¿A dónde? A la casa del vecino, ¿no? Estamos introduciendo la muerte en nuestra propia familia. Estamos exponiendo a nuestra familia. La estamos dejando en un lugar totalmente expuesta a que el enemigo tome el control de sus vidas. ¿Sí? Aquí podemos ver, dice que el pecado introdujo la muerte. Pero ¿sabes qué? Dios nos ama tanto. Dios ha extendido su gracia y su favor y su misericordia. Desde esos tiempos en que Jesús tuvo un plan y Dios tuvo un plan y tenía que rescatar y entregar su vida porque Él los ha amado siempre, ¿sí? Y Él siempre ha extendido su amor y su misericordia por cada uno de nosotros. Y, y la verdad es esta, para Dios los pecados que hemos cometido, si le confesamos como nuestro Señor y Salvador, nuestros pecados han sido perdonados y la muerte no tiene mayor autoridad sobre nuestras vidas. Eso es lo que dice Romanos 5, que si por medio de un hombre el pecado entró al mundo, pero también es cierto, por medio de un hombre, de Jesucristo, la vida viene hacia nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos ha amado tanto, de tal manera que su Hijo extendió su gracia sobre cada uno de nosotros. Y hoy podemos sentir esa gracia, ese amor de parte de Dios, porque sabes que Dios nos ha dado un regalo, dice aquí el verso 16, y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán lo llevó a una condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. ¿Sí? El regalo de Dios para cada uno de nosotros es su justicia.
Él no nos ha tomado en cuenta nuestros pecados por medio de la sangre de su Hijo de Jesucristo. Él nos ha justificado. Si no es que podamos entender que nadie es justo, Él está hablando de una justificación, es decir, no le debemos nada. Dios ha pagado todo a través de su Hijo Jesucristo. Y Él nos invita a que cada uno de nosotros reflexionemos la enseñanza que recibimos el día de ayer. Cuán importante es que nosotros tomemos el lugar de varones que nos corresponde dentro de nuestra familia. Cuán importante es que nosotros le demos ese lugar de honor a nuestra esposa, ¿no? Que podamos considerarla como ese vaso más frágil que dice la palabra, que ellas son coherederas del reino de Dios juntamente con nosotros. Qué privilegio tenemos de tener una esposa que nos bendice, que está con nosotros, que nos ayuda. Y muchas veces entramos en un conflicto con ellas porque nos quieren decir algo, porque nos quieren hacer ver o entrar en razón. Y empezamos a pelear con ellas, ¿verdad? Pero Dios dice, no es por ahí. Tienes que considerarla de otra forma, de otra manera. Ella es tu esposa, la persona que Dios creó para ti. No es una casualidad. Hoy tu esposa es la persona idónea, el complemento de tu vida, ¿sí? Y recibimos esa bendición de parte de Dios porque nos hace ver que tenemos que aprender a conocer a nuestra esposa, a conocer a Dios. Y ayer nos hablaban acerca de lo importante que es la conexión y la comunión con Dios. Si nosotros no tenemos una comunión con Dios, no podemos conocerlo. Si no tenemos una comunicación con nuestra esposa, tampoco vamos a poder conocerla, aunque estemos con ella ya 30, 40, 20 años. No sé cuál sea el tiempo que tengas con tu esposa, ¿verdad? Pero cuán importante es que tengamos una comunicación con ella todos los días, saber sus necesidades, saber sus dolores, saber sus momentos difíciles y tristes, y que nosotros estemos ahí para poder ayudarlas, porque el consejo de tu esposa te va a traer gran bendición. El consejo de tu esposa te va a traer una alerta para no dar ese paso que muchas veces damos en la desobediencia y caemos y fracasamos y cometemos ese tipo de situaciones que nos pone en una situación contraria. Qué importante es para Dios el que podamos obedecerles, el que podamos ser obedientes, porque en la obediencia está ¿qué? Está la bendición, exactamente. En la obediencia está la bendición. Dios nos exhorta a que seamos siempre obedientes. ¿Y obedientes a qué? A la palabra, exactamente. Muy bien. Obedientes a la palabra. Ese es el mensaje que Dios pide, que nosotros seamos obedientes. Yo sé que a veces es muy difícil y va a ser muy imposible que te quieras leer la Biblia en un mes, en un año. Seguramente sí lo vas a lograr en un año, pero estoy casi seguro que de lo que leas, muy poco se te va a quedar. A menos eso pasa conmigo, ¿verdad? Pero yo siempre me he hecho el compromiso de que si un versículo leo o escucho, trato de comprometerme con Dios y decirle, voy a ponerlo en práctica, ¿no? Si tú me hablas sobre este versículo, yo lo voy a poner en práctica. Es algo que yo pongo como un testimonio. Tú lo puedes hacer de otra manera. Lo importante es que siempre estemos escuchando la voz de Dios y obedeciendo la voz de Dios, porque en la obediencia está la bendición. Dios nos establece siempre y nos exhorta. Y mira, en Proverbios capítulo 3, quiero leerte ahí 4 versículos rápidamente. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. O sea, no te olvides de mi palabra. Dice, y en tu corazón guarda mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios
y de los hombres. Dios nos anima y dice, si tú obedeces, si tú guardas mi palabra, ¿sí? Van a venir sobre tu vida. Y aquí viene la promesa, largura de días, ¿no? Dice aquí, años de vida, paz aumentará en tu vida. Qué gran privilegio tenemos de poder tener esta palabra de promesa. Cada vez que nosotros leemos la palabra, la ponemos en práctica, la obedecemos, Dios está confirmando una promesa de vida para cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Cuánta gente que a lo mejor económicamente puede solventar cualquier situación de salud se queda a la mitad, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es el dinero que te va a dar la largura de días, es tu obediencia a la palabra de Dios, tu compromiso de poner en práctica la palabra de Dios, tu compromiso como esposo, como padre de familia, en poner en práctica todo lo que Dios nos va diciendo y nos va pidiendo. Todos como varones estamos seguros de que queremos que nos vaya bien, que seamos exitosos en todo lo que hacemos, en todo lo que emprendemos, en todo lo que hemos soñado, anhelado, ¿sí? Pero mira, en Primera de Reyes, capítulo 2, te quiero leer también rápidamente el versículo 2 en adelante. Dice así, yo voy camino al lugar donde todos partirán algún día. Y le está hablando el rey David a su hijo Salomón, ¿sí? Un padre a un hijo le está dando una palabra de bendición, una palabra de ánimo, una palabra de promesa, ¿sí? Y dice más adelante, ten valor. ¿Y qué más le dice? Sé hombre, ¿no? Sea hombrecito. No le habla de que sea capaz de golpear a cualquier persona. No le está hablando en ese sentido. Le está hablando en el sentido de que en la vida va a tener que enfrentarse con tomar decisiones, con tener que llevar a cabo ciertas circunstancias. Dice aquí en el verso 3, cumple los requisitos del Señor tu Dios y sigue todos sus caminos. Le dice, obedece los decretos, los mandatos, las ordenanzas y las leyes que están escritas. ¿En dónde? En la ley de Moisés, en la palabra de Dios. Y luego le dice, para que tengas, ¿qué? Éxito en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice, para que tengas éxito en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Y qué gran bendición. ¿Cuántos de los que estamos acá anhelamos éxito, verdad? ¿Cuántos anhelamos que nos vaya bien todos los días, que seamos prosperados, que seamos exitosos en donde quiera que estemos? Pues está muy claro, la palabra de Dios es muy clara, dice, cumple, obedece, cumple y obedece. ¿Será tan difícil eso? ¿Verdad que no? Puede ser que no, pero muchas veces nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo renunciar a ciertas prácticas. Nos cuesta trabajo aprender a hablar con la verdad con nuestra esposa. Nos cuesta trabajo hablar con la verdad con nuestros jefes, con nuestros clientes, ¿verdad? Nos cuesta mucho trabajo hacer algunas otras cosas que sabemos que le agradan a Dios. Y sin embargo, ponemos en práctica cosas desleales hacia Dios. Por eso Dios nos exhorta, dice, acá hay un premio para el que obedece. Acá hay un premio de bendición para que está dispuesto a cumplir y pagar un precio. Muchas veces tenemos que pagar un precio delante de las personas que no conocen a Dios, pero nosotros que conocemos a Dios, tenemos que aprender a poner el ejemplo, hablando con la verdad, siendo honestos, siendo responsables, siendo íntegros, ¿no? ¿Y dónde empezamos todo eso? Empieza con nosotros, empieza con nuestra familia, con nuestra esposa, tratándola de una manera correcta, hablando con ella con la verdad, ¿sí? Haciendo todo por ella, por nuestros hijos, por nuestra esposa. Ahí empezamos a practicar.
Y después cuando salimos afuera a la calle y convivimos con nuestros clientes, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, nos es mucho más fácil poner en práctica la palabra de Dios, ser obedientes. Es un reto, la verdad es un reto, pero como yo les decía al principio de esta charla, lo importante es que lo que Dios te hable hoy a tu vida, lo pongas en práctica, porque podemos leer la Biblia todo el día, toda esta noche, pero si no ponemos en práctica lo que Dios nos está hablando a cada uno de nosotros, será un día en vano, infructuoso haber venido esta noche, porque no soy yo el que está hablando, es Dios quien nos está dirigiendo a cada uno de nosotros, nos está animando. Dios quiere que nos vaya bien. Él nos ha amado. Él no nos toma en cuenta nuestros pecados pasados, dice la palabra. Él ha dado a su Hijo unigénito por cada uno de nosotros. Él nos ha redimido. Sí, Él nos ha dado una promesa de vida y de vida eterna. Qué gran bendición el poder entender este mensaje que un padre le está animando a su hijo. Sí, podrás darle la mejor carrera en la mejor universidad, pero si ellos no aprenden la palabra de Dios, no la ponen en práctica, en vano habrá sido toda esa enseñanza, ¿no? La mejor enseñanza que un hijo puede recibir, la recibe del padre, no la recibe del pastor, no la recibe de su líder, la recibe de su padre, que puede él imitar, que él puede ver, que él puede poner en práctica a través de lo que ve de su padre, de lo que escucha de su papá, de cómo trata a su esposa, de cómo trata a sus hijos. Esa es la mejor enseñanza que un padre le puede dar a sus hijos. Y es lo que está haciendo aquí el rey David con su hijo, al que ama, al que va a heredar el trono, al que va a ser el nuevo rey. Le está exhortando y le dice, aquí está el secreto de la vida. No te despeines por otras cosas. Ese es el secreto de la vida. Obedece, cumple. Si te has comprometido, cumple. Si Dios te ha hablado algo, obedece. Porque en ello dice aquí, para que tengas éxito en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú pises, Dios te abrirá las puertas y Él te dará, sí, Él te dará la bendición que te ha prometido por obedecerle a Dios. Y sabes, cada vez que obedecemos, le estamos demostrando confianza en Dios. Le estamos creyendo a todo lo que Él dice. Y cuando le creemos es porque tenemos fe. Y cuando tenemos fe, somos capaces de mover cualquier cosa en este mundo. Los cielos se abren. La bendición viene para cada uno de nosotros, viene sobre nuestros hijos. Y así como leímos acá, por la desobediencia, el pecado y la muerte entró en el mundo. La desobediencia no es cualquier cosa, es pecado, es muerte, pero la obediencia es el cielo abierto para bendición de nosotros, de nuestra familia, de nuestros hijos y de nuestra esposa, ¿no? Qué gran bendición cuando nuestra casa está bien, cuando nuestra esposa está bien. Nos sentimos animados y gozosos. Yo sé que es algo que puede pasar en nuestras vidas. Pueden haber situaciones, pueden haber inconformidades, pero lo importante es resolverlas, ponerles un límite, platicar con nuestras esposas, llegar a acuerdos, llegar a ciertas conclusiones que traigan bendición a nuestras vidas. ¿Sí? Y dice Romanos capítulo 3 y verso 23 al 26. Hay alguien que pagó un precio por nosotros. Hay alguien que pagó un precio por nuestra desobediencia. Nuestra desobediencia, la desobediencia del hombre, de Adán, alcanzó y nos ha alcanzado a cada uno de nosotros. Pero hay uno que pagó por por nuestros pecados un precio. Dice aquí en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso
como propiciación por medio de la fe en su sangre. Aquí nos encontramos con algunas palabras que comúnmente no entendemos o no hablamos frecuentemente, ¿verdad? Dice que es la palabra redención y la palabra propiciación. ¿Sabes? La consecuencia de nuestros pecados, de la desobediencia del hombre, el precio y es la muerte, dice acá. Estábamos destituidos de ese gran plan que Dios había formado para el ser humano. Pero gracias a que el amor de Dios se extendió sobre el ser humano, dice aquí la palabra, hemos sido justificados a un precio, dice que no nos costó a nosotros, ha sido gratuito. Dios lo entregó. Y dice aquí, mediante la redención. Y la redención, esta palabra se deriva de la palabra redimir. Y redimir tiene que ver con rescatar, aquí tengo algunas definiciones, o sacar de la esclavitud al cautivo mediante un precio. Es decir, a nosotros no nos costó, ¿verdad? Fue gratuito. Pero a Dios le costó la vida de su Hijo, de Jesucristo. Pero dice aquí también que otra definición es comprar de nuevo algo que se había vendido, poseído o tenido por alguna razón. Es decir, cuando nosotros, y te lo voy a poner de esta manera en ese ejemplo, por alguna razón empeñamos un bien. Cuando lo empeñamos y lo entregamos, entonces ese derecho sobre ese bien está sobre la persona a la que le empeñamos el objeto. Y ella puede disponer o hacer de ese bien. Pero cuando nosotros vamos, imagínate que de pronto ese empeño tú lo pierdes por no pagar a tiempo. Pero a ti te interesa el objeto porque es de gran valor para ti, emocional, sentimental, de cualquier índole. Entonces vas y le dices, oye, ahora lo quiero comprar, lo quiero tener de nuevo. Sí, pero yo te di por él 500 pesos. Ahora vale 5,000. ¿Cómo es posible eso? Sí, ese es su valor. ¿Lo quieres? Tienes que pagar 5,000 pesos. Es recomprar, volver a adquirir algo que era tuyo, pero lo perdiste. Y ahora, si lo quieres, tiene un valor mayor. Eso se llama redimir. ¿Sí? Eso fue lo que hizo Jesucristo por nosotros. Eso fue lo que hizo Dios por nosotros. El ser humano, cuando tomó la decisión de desobedecer, le entregó su vida a la muerte, al diablo. No le pertenecíamos a Dios, pero Dios en su infinito amor pagó por nosotros con la vida de su Hijo a un valor mucho más caro, aún todavía, por cada uno de nosotros. Y dio a su Hijo por amor de nosotros y nos redimió gratuitamente. Es decir, no pagamos nada. Es como si alguien viniera y te dijera, esos 5,000 pesos yo lo pago por ti. Y désenos nuevamente, que le devuelvan la propiedad del bien que le correspondía. Es lo mismo que pasó con Dios y nosotros. Dios pagó por nosotros, ahora le pertenecemos y somos sus hijos. Y dice ese mismo versículo, a quien Dios puso como propiciación. ¿A quién puso como propiciación? A Jesucristo, a su Hijo. ¿Y qué es propiciación? Tengo acá dos definiciones. Acción agradable a Dios, con la que se le mueve a piedad y a misericordia. Acción agradable a Dios, con la que se le mueve a piedad y a misericordia. En otra definición dice, sacrificio que se ofrecía para aplacar la justicia divina y tener a Dios por propicio. Entonces, Dios puso a su Hijo a través de una muerte, ¿sí? Para mover a misericordia y a piedad y perdonar todos nuestros pecados.
Jesús ha hecho todo. Él ha pagado por todos nuestros pecados. Y a pesar que hasta el día de hoy, probablemente nosotros aún continuamos pecando, pero Dios ha hecho todo por nosotros. Se dice Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Jesús entregó su espíritu en una cruz, derramó su sangre y dijo, todo está hecho, todo está pagado. No le debemos nada a Dios. Jesús pagó todo por nosotros en una cruz. Y mi amado, yo quiero invitarte para que podamos reflexionar esta palabra. Dios nos ama, Dios nos ha perdonado. El pecado existe, sigue existiendo y existirá. Porque dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino a hurtar y a matar y a destruir. ¿Sabes? Eso mismo fue lo que hizo la serpiente. Vino a decretar muerte, a robar la palabra que Dios había dado a esa pareja y a destruir una familia, a destruir un futuro. Cada vez que nosotros desobedecemos, pecamos y estamos en una condición, pero Dios ha dado a su Hijo amado. Y dice, yo, Jesús está hablando, dice, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa es la promesa de Dios para cada uno de nosotros. Dice, no hay condenación. Los que han creído en Jesucristo, en ellos no hay condenación. Dios ha pagado. Él puso a su Hijo por nosotros en propiciación. Ha justificado todos nuestros pecados y nos ha dado la promesa de una vida eterna. Así que quiero animarte esta noche. Vamos a ponernos de pie y vamos a agradecerle a Dios la oportunidad que tenemos de tener una familia, de tener una esposa. Yo no sé cómo has estado estos días con tu esposa, con tu familia, pero si es lo que tengas que resolver, hazlo. Hay que obedecer a Dios. Tenemos que amar a nuestros semejantes. Es una instrucción de parte de Dios, amar a nuestros semejantes, y ahí está incluida tu esposa, tus hijos, tu familia, hacer todo por ellos. Es a lo que hoy Dios nos invita, a corregir el rumbo de nuestra vida, el rumbo de nuestro matrimonio y el rumbo de nuestros hijos. Así que oremos. Señor, te damos tantas gracias, oh Padre, porque tu Espíritu Santo está aquí. Señor, nos has revelado cuánto nos ama, Señor. Desde la creación de este mundo, Dios, nos has amado. Y te pedimos perdón esta noche, Padre, por todas las veces que hemos pecado, por todas las veces que te hemos desobedecido, Señor, consciente o inconscientemente, Señor. Señor, perdónanos. Te pedimos perdón, Señor, cuando, Señor, hacemos cosas que no te honran, que no obedecen, por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que decimos. Señor, perdónanos. Perdona nuestra forma de actuar, aún nuestro carácter, nuestro orgullo, el adulterio, la pornografía. Perdona, Señor, cuando hemos desobedecido deliberadamente, Señor, tu palabra. Hoy tomamos el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, que tu palabra dice que fue gratuito para nosotros. A ti te costó ver a tu Hijo morir en una cruz. Perdónanos, Señor, y en tus manos ponemos nuestras vidas. Y oh Padre, yo quiero comprometerme esta noche. Si tú quieres comprometerte, cierra tus ojos y levanta tus manos. Solamente es entre tú y Dios. Señor, quiero comprometerme a obedecerte, amar a mi esposa, amar a mis hijos. Señor, a corregir el rumbo de mi matrimonio y de mi familia. Perdóname, Señor, las veces que quizá he actuado con tibieza, con dureza, las veces que he actuado violentamente, indiferente, apático, Señor, las veces que no me he interesado por mi esposa, las veces que la he ignorado. Perdóname, Señor, cuando he sido indiferente. Perdónanos, Señor. Y esta noche nos levantamos en ese
en esa instrucción de ser hombres, Señor, de esforzarnos y ser hombres, Señor, porque hay una gran bendición generacional sobre cada uno de nosotros, Padre. Bendecimos nuestras generaciones, bendecimos nuestros hijos y nuestras hijas, Padre. Bendecimos toda nuestra heredad, la ponemos en tus manos. Y gracias por mostrarnos cuán importante es el obedecerte, el amarte, el corresponderte, Señor. Gracias. Y gracias por lo que tú has hecho, Jesús, por nosotros, por perdonar toda nuestra desobediencia y por darnos un nuevo camino en Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Agus. ¿Bendecidos? Bueno, pues ahorita yo me quedo con la frase que dice que cuando desobedecemos estamos introduciendo la muerte en nuestra casa y nuestra familia. Está fuerte, ¿no? Pero bueno, está aquí buscando en la definición de obediencia, dice que es una cualidad. La cualidad de escuchar una orden y hacerla. O sea, el obediente y el desobediente escuchan la orden, pero el obediente la hace y el desobediente dicen, como Jonás, que le dijeron, ¿verdad? Vas a hacer esto y dicen, no, yo me voy para el otro lado. Entonces ya escuchamos, varones. ¿Qué nos toca ahorita hacer? Hacer lo que escuchamos, ¿sí? Gracias, Agus. Una muy hermosa palabra. Pues vamos a orar por los alimentos y vamos a despedir. Bueno, primero despedimos a los que están por Zoom. Muchas gracias por conectarse, Arturito, Adrián Diego, Sergio Acevedo, Reinaldo, Paco Méndez. Bueno, nos vemos de aquí a 8 días. Gracias por conectarse. Y pues vamos a orar aquí.